¿Acaso tenemos tiempo libre? ¿Hay algún momento en nuestras vidas en las que nos sintamos libres del tiempo, libres del vertiginoso pasar del tiempo? Es una pregunta mucho más importante de lo que parece, con vistas a introducirnos en el universo de la antropología, porque en algún sentido el ser humano, como vamos a ver, se define por el tiempo libre. En el diálogo El Teteto de Platón encontramos un pasaje en el que Sócrates está dialogando con Teodoro y con Teteto, y en algún momento Sócrates dice algo así como: bueno, si continuamos por este camino eso nos llevaría muy lejos. Y entonces Teodoro exclama: bueno, Sócrates, ¿acaso no tenemos tiempo libre? Somos ciudadanos, tenemos tiempo libre, continuemos, pues, a donde nos lleve el diálogo. Tenemos que reflexionar mucho sobre qué significa esto de estar libre del tiempo, de tener tiempo libre. Y creo que no hay mejor manera de comenzar esta reflexión que comenzar por contar un mito que es nada más y nada menos que el génesis del pueblo griego, de la cultura griega, contado por Hesíodo, que ocurrió al comienzo de los tiempos para que habitemos el mundo que habitamos, el mundo cantado por Homero en la Ilíada y en la Odisea, en la que los dioses andan por ahí en el cielo, en el Olimpo, mientras los hombres luchan aquí en la tierra. Es un mito tan interesante que uno llega a pensar que los indígenas griegos eran tan inteligentes que más que indígenas parecían antropólogos, porque de alguna forma el mito nos da una clave antropológica fundamental que tiene que ver precisamente con este asunto del tiempo libre. Lo que nos cuenta el mito es que al principio de los tiempos, Gea, la tierra, y Urano, el cielo, estaban constantemente copulando. Urano, el cielo, estaba tendido sobre Gea, la tierra, penetrándola con su pene sin dejar nunca de eyacular, pero sin perder nunca la erección. De esta manera, el cielo y la tierra estaban tan unidos, tan pegados, que no había ningún entre en el que pudiera haber nada. Desde luego, Gea se quedaba embarazada continuamente y su vientre estaba lleno de criaturas míticas, misteriosas, que sin embargo no podían salir a la luz porque no había ningún orificio por el que salir, puesto que el pene de Urano se puede decir que taponaba la salida. Ocurrió entonces que uno de los hijos de Gea, el tiempo, Cronos, encontró una hoz en el vientre de Gea y de un solo tajo le cortó desde el interior del vientre de Gea el pene a su padre Urano. Muerto de dolor, Urano se separó de Gea dando un salto y se colocó arriba en el cielo. Y entre la tierra y el cielo hubo por fin un entre que era nada más ni nada menos que el tiempo. Ahora sí que había una dimensión que podía ser habitada. Y entonces, efectivamente, todas las criaturas que había concebido en su vientre Gea aprovecharon para salir a la luz. Gea parió todo tipo de criaturas. No sé, dioses, titanes, seres humanos, animales. Esa dimensión, ese entre, se llenó con todas esas cosas, con todos esos seres que habitan este mundo. Podríamos hacer un paréntesis para los filósofos que nos estén escuchando, llamando la atención sobre cómo el mito griego también en esto acierta, porque efectivamente sabemos, gracias a Kant y gracias a Heidegger, que de alguna forma la estructura profunda de la apertura de la dimensión en la que aparecen las cosas es el tiempo. De hecho, el tiempo
dice Kant, es la forma a priori de la sensibilidad en general, es decir, la forma a priori en la que se tienen que dar todas las cosas. Todos los sentidos de la palabra ser, de la cópula es, lo que los filósofos llaman las categorías, son en realidad esquemas trascendentales realizados en la serie temporal. Esto es una cosa que Kant tiene muy clara, que Kant demuestra en la Crítica de la razón pura y que de alguna forma Heidegger reescribe en su obra Ser y Tiempo. El sentido del ser es el tiempo. El ser se explica desde el tiempo. El sentido profundo de eso a lo que llamamos ser, esa apertura en la cual aparecen las cosas, los entes, las cosas que tienen ser, es, nos dice Heidegger, el tiempo. Bueno, para los que no seáis de filosofía, tampoco os preocupéis demasiado. Al fin y al cabo, Hesíodo tampoco ha leído a Heidegger, tampoco ha leído a Kant, ni siquiera ha leído a Platón y Aristóteles. Y sin embargo, Hesíodo está muy convencido de que esa dimensión, ese entre que se abrió entre el cielo y la tierra, esa apertura en la cual pudo empezar a ver cosas, empezar a ver entes, se abrió precisamente gracias a la intervención de un personaje fundamental, Cronos, el tiempo. Ahora bien, en estos momentos mitológicos reinaba el tiempo. En toda esa dimensión, abierta gracias al tiempo, reinaba el tiempo y el reinado del tiempo era funesto. Arriba tenemos el cielo, Urano, abajo la tierra, Gea. Por cierto que el pene de Urano, con el impulso, había salido disparado por los aires y había caído sin dejar de eyacular sobre el mar. Al contacto del semen con la espuma de las olas se había fecundado una diosa, la diosa Afrodita, Venus para los romanos, el amor. Esa diosa tan bella que viene navegando sobre una concha en el cuadro de Botticelli. Pero a lo que íbamos. El reinado de Cronos resultó ser funesto. Cronos, Saturno para los romanos, devoraba a sus hijos. Dejaba embarazada a su mujer, Rea, una especie de duplicado no incestuoso de Gea, y en cuanto Rea paría a un niño, le exigía que se lo diera y lo devoraba, se lo comía. Lo hemos visto en el cuadro de Goya, de Rubens, en multitud de cuadros que han representado esta escena mitológica. Saturno, Cronos devorando a sus hijos. Efectivamente, la imagen mitológica retóricamente funciona muy bien, porque el tiempo al fin y al cabo es el continuo devorarse a sí mismo. El tiempo lo devora todo. A veces lo decimos así, el tiempo todo se lo traga, todo se lo come. No hay nada que resista el paso del tiempo. El tiempo es la perpetua amenaza de un futuro que va a devorar el presente, que a su vez ha devorado ya el pasado. El tiempo es el continuo devorarse a sí mismo. Así es que, paradójicamente, bajo el reinado del tiempo no puede en realidad haber nada, porque todo lo devora el tiempo. Si el tiempo reina, no hay nada que pueda permanecer. Todo se lo lleva el viento. No puede haber ninguna estabilidad. Estamos efectivamente en el famoso río de Heráclito, en el río de Crátilo. Nada es, porque todo es y no es al mismo tiempo, de tal forma que no hay permanencia, no hay nada, no hay ninguna cosa que pueda ser ni solamente un ratito la cosa que es. Todo es un continuo pasar y nada permanece, nada es. Hay una cosa muy importante en la que tenemos que fijarnos aquí. Lo primero que no puede ser, bajo el reinado de Cronos, es la palabra, el lenguaje. Porque la palabra, el lenguaje, tiene por condición que en el continuo pasar ininterrumpido de las frases haya algo que permanezca. ¿Qué es lo que permanece? Eso que los lingüistas llamarían la gramática, las estructuras gramaticales.
Todo el mundo puede comprender que si las frases cambiaran, tuvieran la potencia de cambiar constantemente la gramática con la que están construidas, pues sería imposible comunicarse. Es que el lenguaje mismo sería imposible. Las frases pueden cambiar porque la gramática permanece. Así es que, en efecto, bajo el reinado de Cronos lo que no hay es lenguaje. Y si no hay lenguaje, en realidad hay cosas, puede haber cosas. También podemos aquí recordar a Heidegger diciéndonos eso de que el lenguaje es la casa del ser. Mitológicamente, cuando hemos recordado el tema en capítulos anteriores, hemos dicho que los ancestros siempre para todos los pueblos fueron los que pusieron nombre a las cosas y así fundaron nuestra lengua. Pues bien, bajo el reinado de Cronos, los ancestros no podían hacer bien su trabajo. Era imposible, porque en cuanto le ponían un nombre a algo, esa cosa ya había cambiado, ya se había convertido en otra, ya había sido devorada por el tiempo. Y lo que viene a continuación es alucinante, porque efectivamente es como si los griegos no solamente en tanto que indígenas fueran ya antropólogos, sino que en realidad es como si en tanto que indígenas fueran ya filósofos. ¿Qué pasó? Pues que Rea, harta de que su marido devorara a sus hijos, decidió tenderle una treta. Le dio un pañal con una piedra dentro, le dijo que ese era el niño que había parido, y mientras tanto el niño lo escondió y lo llevó para que lo cuidaran en una cueva, pues unos titanes que andaban por ahí. Ese niño fue creciendo entre ninfas y cíclopes hasta llegar a la madurez. No era otro que Zeus. Y Zeus efectivamente va a tomar venganza contra su padre Cronos. Hay que tener en cuenta que Cronos devoraba a sus hijos, entre otras cosas, porque tenía miedo de que sus hijos le hicieran lo mismo que él había hecho a su padre, Urano. Y es verdad que este hijo superviviente, Zeus, va a declarar la guerra a su padre y de alguna forma le va a mutilar, porque no le va a matar porque es inmortal, pero le va a mutilar, le va a castrar, le va a destronar. Zeus armó un ejército y se enfrentó contra Cronos y su ejército de titanes hasta derrotarle. En adelante, el tiempo siguió pasando, pero dejó de reinar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en adelante algo pudo permanecer, algunas cosas pudieron permanecer. ¿Qué cosas? Pues eso que llamamos las instituciones. Ante todo, eso que en otros capítulos anteriores hemos llamado la casa de la palabra, la casa del lenguaje, porque ahora ya sí, por fin, puede haber palabra, puede haber lenguaje, porque puede que haya algo que permanezca. En el continuo pasar de las frases puede permanecer esa gramática, esas estructuras gramaticales que nos permiten entendernos. Hablamos todos la misma lengua en la casa de la palabra, por eso podemos comunicarnos, porque los ancestros fundaron nuestra lengua, una lengua común, con unas estructuras que permanecen en el intercambio continuo del vertiginoso pasar de las frases. Así es que, en primer lugar, el mito nos obliga a identificar a Zeus con la palabra, con el logos, con el lenguaje. ¿Y para qué quieres más? Esto es uno de los temas que vertebran toda la historia de la filosofía y toda la historia de la humanidad, porque a saber qué querrá decir eso que da lugar al cristianismo, eso de que el logos, la palabra, el verbo, se hizo carne entre nosotros, que plantó su tienda entre nosotros. ¿Qué querrá decir eso de que Jesús es el logos hecho carne? Algo así, por tanto, como Zeus hecho carne. Pero todavía no vayamos tan lejos hacia el cristianismo, dejémoslo entre paréntesis.
Lo que sí que es cierto es que el mito griego plantea un enigma para toda la historia de la filosofía, que es si hay una autoridad que ha vencido al tiempo, hay una autoridad con más autoridad que el tiempo, y esa autoridad resulta ser la palabra, el lenguaje. Eso quiere decir que el ser humano depende de que haya instituciones que demuestren que la palabra tiene más autoridad que el tiempo, que el tiempo tiene que plegarse al dictado de la palabra. Si puede haber instituciones humanas es porque el tiempo ya no tiene la última palabra, porque hay una voz, digámoslo así, que tiene más autoridad que el tiempo. Es algo así como decir que en el continuo pasar de la realidad, de las cosas, de los acontecimientos, ya no es verdad el viejo refrán de el tiempo dirá, el tiempo tendrá la última palabra. No, la última palabra nunca la tendrá el tiempo para el ser humano. La última palabra la tendrá el lenguaje, la palabra. Y la palabra puede volverse contra el tiempo, obligarle a cumplir la ley. Por eso hemos visto este tozudo empeño neolítico que define, según Rousseau y Lévi-Strauss, al ser humano y que consiste en una especie de empecinamiento por anular los acontecimientos históricos, por anular el paso del tiempo. Pueblos, decíamos, que no desean que haya historia. Pueblos que no se quieren a sí mismos viviendo en la historia, sino viviendo en sus instituciones, viviendo en la casa de la palabra, en una casa de la palabra en la que repiten palabras sagradas que anulan los acontecimientos. Pueblos que no se llevan bien con el paso del tiempo. Pueblos que en realidad lo que desean es tener tiempo libre para hablar en la casa de la palabra. Tener tiempo libre. Tener tiempo libre es, de alguna forma, estar libre del tiempo, libre de la tiranía del tiempo. De alguna forma, la casa de la palabra es la derrota de Cronos, la derrota del tiempo. Esta victoria sobre el tiempo es la que define al ser humano, la que define la esencia del ser humano. El ser humano, de alguna forma, es posible gracias a lo que mitológicamente los griegos han llamado Zeus, gracias a que la palabra tiene más autoridad que el tiempo. En el continuo pasar de las cosas en el tiempo hay algo que permanece, las instituciones. Y para empezar, esa institución a la que llamamos lengua, palabra. Alguien podría decir, bueno, sí, pero al final el tiempo siempre gana. El tiempo siempre gana porque al final todo se lo lleva de verdad el tiempo. No hay casa de la palabra que resista el paso del tiempo, no hay institución que no sea devorada por el tiempo. Incluso las más imponentes civilizaciones han sido destruidas por el paso del tiempo. Y bueno, sí, eso es verdad, pero de todas formas hay que señalar que eso solamente se ve así desde el punto de vista del tiempo. Es decir, claro que al final siempre gana el tiempo, pero es que claro, al final el tiempo juega en su terreno. Mientras tanto, el tiempo ha sido continuamente vencido. Si en la casa de la palabra se pronuncian leyes que resisten el tiempo, en ese momento el tiempo ha sido vencido. Y no digamos ya si en la casa de la palabra hay algún listillo que de pronto dice una cosa como que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, porque entonces se puede decir que se ha pronunciado una frase que es independiente del tiempo hasta tal extremo que se puede decir que es eternamente verdadera, o si queréis eternamente falsa, pero en cualquier caso eternamente. Y por cierto que de esto ya hablaremos más detenidamente en el futuro, pero que en esa casa de la palabra también hay algunos listillos, algunos héroes éticos que dicen cosas del tipo esto está eternamente mal porque clama al cielo. Por ejemplo, la esclavitud. La esclavitud no empezó a estar mal. Empezó a estar mal históricamente cuando se abolió la esclavitud gracias, pues, por ejemplo, a la victoria de Lincoln en la Guerra de Secesión Americana. Pero nadie diría que la esclavitud empezó a estar mal en ese momento.
La esclavitud estuvo siempre mal, la esclavitud fue eternamente mala, fue eternamente injusta. Y la verdad es que no hubo que esperar a Lincoln para que nos diéramos cuenta de ello, porque en todas las épocas hubo antiesclavistas. No hubo ya una rebelión de esclavos capitaneada por Kirk Douglas, por Espartaco, en el siglo I a.C. No hubo siempre antiesclavistas. También en el siglo XVIII, en el siglo XVI, hubo antiesclavistas, personas que dijeron que eso era un crimen que clamaba al cielo y que estaba mal desde todos los puntos de vista, que no es que hubiera empezado a estar mal ahora, sino que siempre había estado mal, porque desde el punto de vista de la eternidad eso es un crimen. Es decir, los seres humanos a veces se empeñan en hablar el lenguaje de la eternidad. ¿Pero por qué? Hombre, pues es bastante lógico, porque de alguna forma han comprendido que consisten ellos mismos en haber vencido al tiempo, en tener más autoridad que el tiempo. Las mujeres conquistaron su derecho a votar, el sufragio femenino, gracias a la lucha feminista de las sufragistas, y lo conquistaron en un determinado momento histórico. Pero claro, en el fondo no habría que decir que las mujeres siempre habían tenido ese derecho, el derecho a votar o el derecho a intervenir en los asuntos públicos, o ese derecho solamente comenzó a existir en el momento en que se conquistó. Porque entonces no podríamos decir que fue injusto que las mujeres durante tantos siglos tuvieran la boca cerrada. Y fue injusto, porque las mujeres siempre tuvieron ese derecho. Quiero decir, estoy llamando la atención sobre el hecho de que el derecho no habla el lenguaje del tiempo, no habla un lenguaje histórico, habla un lenguaje en el que nunca se deja al tiempo tener la última palabra. Que siempre fuera así, que siempre haya sido así, no quiere decir que haya derecho a que haya sido así. Los varones no tenían derecho a maltratar a sus mujeres en el siglo II a.C., aunque lo hicieran y aunque estuviera jurídicamente permitido. Sí, ya sé, esto nos obliga a pensar en algo así como un derecho natural o un derecho quizás, digamos, más kantianamente, un derecho racional. Son muchas cosas las que habría que discutir aquí, eso ya lo sé. Dejémoslo para más adelante también. Pero reflexionemos, detengámonos perplejos ante lo que acabamos de descubrir gracias al mito griego. Tenemos que pensar algo así como una instancia que tenga más autoridad que el tiempo. Esa instancia mitológicamente se llama Zeus, pero en cuanto a su contenido racional, ¿con qué podemos identificarlo? Hemos dicho que el ser humano consiste en algo así como que la palabra tenga más autoridad que el tiempo. Y hemos hablado de la palabra, pero que conste que en capítulos posteriores tendremos que darle muchas vueltas al hecho de que también sin darnos cuenta hemos nombrado otra instancia, la instancia por antonomasia que tiene más autoridad que el tiempo, que habrá que llamarla, que la llamará, que se llamará en la historia de la filosofía, la libertad. La libertad, por definición, tiene más autoridad que el tiempo. De hecho, la libertad nace del tiempo libre, del estar libre del tiempo, de haber vencido al tiempo. Aunque llevemos 100.000 años desde el comienzo de los tiempos, desde hilo tempore, lapidando adúlteras, por ejemplo, lapidando adúlteras, eso no quiere decir que tengamos derecho a hacerlo. Y una persona con tiempo libre, libre del tiempo, una persona libre que pase por ahí, digamos que se llame, por ejemplo, Jesús de Nazaret, siempre podrá decir que, aunque siempre se haya hecho así, eso no es más que la autoridad del tiempo. Y que hay que decir no, esto no se hace. Cuentan los evangelios que Jesús miró a los que estaban a punto de lapidar a esa adúltera y al cruzarse con su mirada todos en una especie de cortocircuito, dice el Evangelio,
dejaron la piedra en el suelo respetuosamente y se fueron de ahí. La tradición nunca tiene más autoridad que la libertad. Hombre, claro, Jesús lo tenía muy fácil porque de alguna manera, siendo el Hijo de Dios, siendo la razón hecha carne, la razón práctica es la libertad hecha carne, bueno, pues bastaba sencillamente con que les mirara a los ojos para que todos se echaran a temblar, para que todos se dieran cuenta de que no podían tener razón mirando a los ojos a la razón, cuando pretendían lapidar a una adúltera. Sócrates, que también tenía tiempo libre, que también estaba libre del tiempo y en ese sentido también era un hombre libre, pues lo habría tenido más difícil porque él no era el Hijo de Dios, no era la razón hecha carne, y entonces habría tenido que razonar trabajosamente. Habría tenido que empezar, un momento, antes de que hagáis lo que vais a hacer, que yo estoy muy de acuerdo en que lo hagáis, pero primero, ¿tenéis un poco de tiempo libre para dialogar? Quería preguntaros una cosa que se me ha olvidado. ¿Qué vais a hacer? ¿Lapidar a una adúltera con esas piedras? Oye, una cosa, ¿qué es una piedra? Que se me ha olvidado que es una piedra. O bueno, se me ha olvidado que es una adúltera. Oye, se me ha olvidado que es un varón, se me ha olvidado que es una mujer. ¿Lapidáis solamente a los adúlteras o también a los adúlteros? En fin, hacerles la picha un lío hasta que finalmente acabaran dándose en la cabeza con la piedra, o lo que es más probable, tirándole las piedras a Sócrates en lugar de tirárselas a la adúltera, que es lo que en realidad pasó. Pero bueno, también hay que decir que la suerte de Jesús de Nazaret tampoco fue mucho mejor, puesto que acabó crucificado ahí clavado sobre unos palos. En uno de mis libros, el genial dibujante Miguel Brieva me hizo el favor de ilustrarme de esta temática con el esquema que os proporciono a continuación y que os dejo en la descripción del vídeo. Este esquema lo vamos a completar muchísimo para llevarnos unas buenas sorpresas en el capítulo siguiente. Por ahora he situado en el centro de la ciudad, pues el Parlamento, el Congreso de los Diputados, parece en el dibujo, ¿no? La Casa de la Palabra, nuestra Casa de la Palabra. Ya veremos por qué en las comunidades indígenas la Casa de la Palabra no suele tener esa forma, sino una forma bien distinta que a veces asemeja algo así como un monstruo devorador. A veces se colocan unos dientes en la entrada de la Casa de la Palabra como si fueran las fauces de un monstruo en cuyo interior se van a practicar los ritos de iniciación. Es un tema antropológico muy importante que trataremos en capítulos posteriores. Pero todavía antes de terminar este capítulo quería hacer un paréntesis para los que seáis de filosofía. Todo cuanto hemos contado gracias al mito de Hesíodo se puede contar de otra manera y podéis ensayar cómo contarlo de otra manera leyendo el prólogo a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, porque no otra cosa es la que cuenta ahí Kant. Hay una frase de Kant que os sonará mucho, que es eso de cuando escribí la Crítica de la Razón Pura, es el prólogo a la segunda edición, tuve que limitar el saber para dejar sitio a la fe. Es una manera retórica de decir tuve que limitar el saber para dejar sitio a la libertad, de la que voy a ocuparme en otra crítica, en la Crítica de la Razón Práctica. Ahora bien, Kant en la Crítica de la Razón Pura lo que ha demostrado es que el secreto, podríamos decir, el secreto profundo del saber es el tiempo, puesto que las categorías no son más que esquemas trascendentales trazados en la serie temporal. Por tanto, limitar el saber es limitar la sensibilidad, limitar el tiempo, mutilar el imperio del tiempo para dejar sitio a otra cosa, para dejar sitio a la libertad. Así es que es muy interesante ver cómo Kant cuenta el mito de Hesíodo, sin hacer referencia a Hesíodo, por supuesto, a su manera, en el lenguaje de las críticas de la razón. Explicar esto detenidamente es bien difícil y a mí me llevaba introducir al problema, me llevaba un cuatrimestre de una asignatura que daba antes que se llamaba la filosofía de la cultura. Pero fijaros, si releéis este prólogo a la segunda edición, que Kant ahí deja muy clarito que esto de limitar la razón, que es el tema más famoso con el que normalmente uno se examina de Kant en la selectividad, esto de limitar la razón en realidad en el fondo era limitar el imperio del tiempo para dejar sitio a otra cosa, para dejar sitio a una entidad nouménica a la que llamamos libertad. Todo depende, pues, de que el tiempo no tenga la autoridad máxima, de mutilar la autoridad del tiempo, de destronar la autoridad del tiempo.
Todo depende, dicho en el lenguaje de Hesiodo, de que Zeus sea capaz de vencer a Cronos. Y ahí es donde se juega lo que es un ser humano, un ser que habla, que tiene palabra y que al mismo tiempo es libre. Ahora bien, nos enfrentamos aquí o nos estrellamos contra una paradoja que tenemos que dejar abierta para los capítulos siguientes. Porque el ser humano, cuando le preguntas por qué haces lo que haces, no suele contestar porque soy libre, suele contestar porque lo hicieron los ancestros, y lo hicieron los ancestros porque es bueno, y es bueno porque lo hicieron los ancestros. Este es el círculo antropológico en el que nos encontrábamos. Así pues, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos que dejar abierta la cuestión. Nos vemos en los próximos capítulos. Hasta la vista.